Saludamos al abogado de este programa, mi querido Juan Luis Montero. Mi querido Juan Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Francisco? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, mi querido Paco, creo que el ambiente empieza a mejorar respecto a la famosa reforma judicial. Y creo que esto se debe a dos puntos bien importantes. Primero, tener claro que cuando hablamos de reforma constitucional, estamos hablando de un hecho novedoso, estamos hablando de un hecho que la historia pues, puede acreditar el manoseo que ha sufrido nuestra Carta Magna, siempre buscando intereses políticos distintos al bien de la sociedad y sin generalizar. En ocasiones hay iniciativas que han sido buenas para poder ejecutar las leyes y para poder ordenar o reordenar situaciones que necesita una sociedad. Ese es un primer punto. La Constitución se reforma en este país, punto. No debemos de angustiarnos. Y otro punto claro es que creo que ha sido ya parte de la conciencia de la sociedad, es que el sistema judicial necesita, debe ser reformado. Es decir, tenemos un sistema, y ya lo comentamos, en donde, bueno, pues hay una abundancia en cuanto a la desmedida corrupción que existe en este sistema. Esto cierra las puertas a una justicia para todos y bueno, solo el que tiene acceso a una justicia que no es rápida, que no es gratuita y que es lenta, pero que al final del día, bueno, pues quien tiene recursos pudiera poder obtener una resolución. Y esto abre las puertas a esos dichos de ojo por ojo y diente por diente, es decir, aquello o hacerme justicia por mi propia mano, porque pues esa incertidumbre que hay, ese temor de acercarse al poder judicial o a los tribunales, a los jueces, a los magistrados, a los ministros que han perdido esa investidura. Y no lo hablo en general, pero en cierta forma todos este sistema pues se ve enfermo de esta situación. Y eso ya se entendió, se requiere la reforma judicial. ¿A qué le tenemos miedo? A la forma en que se va a votar. Bueno, pues aquí es importante mejor pensar en cómo hacerlo. Y creo que en estos momentos el hecho de que estén participando aquellos que levantaron la mano y que se tienen que poner las pilas, Francisco, porque no es que te llamo para escucharte. Esas barras, esos colegios, esas academias, esas universidades, esos juristas que han tenido puntos en crítica sobre una reforma, bueno, pues ahora tienen que alzar la voz y buscar de qué manera se les escucha. También vemos de la otra parte que aquella persona o esa persona que que lleva el liderazgo, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pues antes decía que él no consideraba oportuno que los magistrados y los jueces se votaran de esa forma popularmente. Sin embargo, hoy parece ser que es el encargado de argumentar la reforma judicial hasta convencer a propios extraños de que es un buen camino cuando no era lo que pensaba y así lo manifestó en diferentes foros y abiertamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues aprovechar este foro y que realmente estas instituciones que mencioné pues vayan con argumentos sólidos para ver si es cierto que esta apertura pues es precisamente para enriquecer la reforma judicial y que se van a tomar en cuenta y que se van a tomar en cuenta y que puede ser motivo para que no sea a lo que estamos acostumbrados, no en este sexenio, no en esta administración, sino siempre a que ya esté pactado que no se le mueva ni un punto ni una coma a una reforma. Todas las reformas, todas las iniciativas que van a transformar las leyes en este país, pues van a tener pros y contras. Esto es bien importante. Aquí, y lo hemos mencionado, rumbo a esta reforma constitucional, lo que hoy observo es que mucha gente ya está más informada. Es decir, y eso es elemental, informarnos en qué consiste, porque se dan cuenta que cuando se van a acabar los privilegios y cuando se enteran en qué consisten los privilegios que, por ejemplo, tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues paran los ojos, abren los ojos, no tenían conocimiento de todos estos privilegios y bueno, pues entonces ven oportuno el que esto se realice de una medida equilibrada para que estos privilegios no sean excesivos, incluso hasta insultantes para una sociedad en donde bueno, pues hace falta esta austeridad que se ha mencionado en los puestos gubernativos o en los puestos de carácter judicial, en el Ejecutivo, en el Legislativo. Entonces creo que este año de pues ya entender la reforma judicial, pues yo creo que nos lleva a una situación
en la que se está entendiendo. Sin embargo, ahora hay que cuidar lo político. Ahora ya hay ministros que piden la renuncia de otro ministro, que porque no se mete a estos foros que se han elaborado, ni se dan los argumentos que se requieren. Y aquí lo único que hay que decir es olvidarnos de lo político, centrarnos en lo técnico, en lo judicial, y efectivamente, pues que estas personas, en lugar de atender lo político, pues hagan lo posible para ser escuchadas y se tomen en cuenta todas esas observaciones que en un momento pueden ser positivas, mi querido Paco. Pues sí, el asunto también es que creo que después de tanto tiempo de conocer juzgados, jueces, magistrados, te das cuenta que algo no está muy bien, ¿no? Es correcto, y eso ya lo sabemos. Querido Juan Luis, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, mi querido Paco. Gracias. Abrazo.